Juan, capítulo 1, versículo 1, 18, está cominciamento del Evangelio. Y San Juan nos dà Papia tocante di cosa estaba del principio. Del principio estaba la palabra, el verbo, como decimos en español, el verbo, es palabra. Y el palabra así vida, hombre, gente, hombre, verdaderamente hombre. Y está Jesucristo. Jesucristo está el dono del eterno. Ahora cuando está en Semana Santa, nos está poniendo pega en Pascua, nuestra vida dice Alfa y Omega, principio y fin. Así Dios da el dono de turcos de los vinos. Abuelo está reunido de misa para dar que Dios, dan que Dios para turcos 4 años durante el año 2022. Quizás para un gente el año 2022 está un año difícil. Quizás para otra gente el año 2022 está un año de felicidad. Pero si no tienes Dios de tu vida, tu cosa de modelo, corta. Nos vida siempre tiene un costo positivo, negativo. Siempre está una contradicción, así un choque. Positivo, negativo, positivo, negativo. Pero siempre Dios está ganando unos. Por ejemplo, durante tu año 2022, nos habíamos pasando Cristina para pedir algún favor, para mandar a Dios para algún trabajo, por ejemplo, si algún llegó a ganar un trabajo nuevo, a ganar un préstamo, algún deseo que estaba haciendo de vida, está llegando al acabamiento del año 2022 a dar a Dios. El mundo actual es un mundo lleno de ruido, que nos está desviando del cosa central de los vidas. El cosa central de los vidas, o más principal de los vidas, está Dios. No puedo olvidar que Dios está el único dueño de tu cosa de tu vida. No puedo olvidar que Jesucristo al nacer, a encarnar de un pesebre. Semana pasada no estaba celebrando el nacimiento de Jesucristo de un pesebre. A nacer humilde y de su vida, al final, a morir, arriba un cruz, para perdonar tu pecado de Dios. No puedo olvidar que Dios siempre está dispuesto para perdonar tu pecado de Dios. No puedo olvidar que Dios siempre está ganando y nos manda. No puedo olvidar que Dios está un Dios misericordioso, lleno de amor. No puedo olvidar que Dios siempre está presente, me ve de Dios. Y no puedo olvidar que Dios está presente también en los humanos. Durante luna aquí, nos habla tocante de San Juan. San Juan dice que no está el luz está Jesucristo. Ahora un día especial para pedir Dios luz de nos vida, para abrirnos ojos, para abrirnos corazón, para el cambio. Ahora nos cambia año 2022 para 2023. Pero que esté abierto el corazón no solamente para un cambio de año, sino para un cambio de vida, para un cambio de actitud, para un cambio de comportación de nos. Año 23 nos está pidiendo, Señor, ven
de paz, bendición, amor, tranquilidad para cada uno de nosotros. Año 2023 da un año lleno de perspectivas. Quizás vos deseo un proyecto para el año 2023 y que va a vacarse otro camino, y un proyecto, un negocio nuevo, y que cambia de trabajo, y que, pero no olvidar uno da solo y mí. Meter con Dios delante de tu proyecto, de tu cosa no tiene de boca vez. Deseo un proyecto, así participe Dios del proyecto y vos. Y así, según Dios está en luz, está iluminándonos para nos volcar, no sé cómo se dice, derechito. ¿Cómo se dice? Te encuentro con Dios y no tenga miedo. Para último, no tenga miedo. Papa Benedicto, que murió hoy, Benedicto, el gran teólogo del siglo pasado, el que vamos a recordar después como el gran doctor, decía lo siguiente: no le tengan miedo a Jesucristo, Él no nos quita nada, nos lo da todo. Así comenzar año 2023 y no tener miedo. Dios es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia y no quita nada de nos. Él dura tu cosa para nos vida. Con sentimiento nos está siguiendo en Santa Eucaristía y pide Dios para tu proyecto, para tu cosa de movida, lo va a comenzar el próximo año.